La escultura es una disciplina de las bellas artes que se crea a través de la acción de esculpir sobre materiales sólidos una forma tridimensional. Con dicho trabajo, el escultor consigue expresar sus ideas, ya sean estas figurativas o abstractas, reflejando lo que alberga la mente del artista y su habilidad técnica. Conforme las herramientas del pasado iban mejorando de calidad, los antiguos humanos pudieron ir creando piezas artísticas con volumen. Los materiales más comunes fueron huesos de mamut, marfil, madera, piedra caliza, etc. La Venus de Bereg-Had-Ram es la escultura más antigua de la Edad de Piedra. Se remonta a la cultura aqueana del Paleolítico inferior. Posteriormente se encontró su contemporánea Venus de Tantán, la cual fue descubierta en Marruecos. Ambas esculturas fueron creadas con roca volcánica por el Homo erectus más primitivo. La escultura de Mesopotamia busca más que todo sustituir a la persona real que representarla, por eso se puede notar cierta desproporción entre la cabeza y el rostro con el resto del cuerpo. Los artistas utilizaban lo que se denomina como realismo conceptual, que es simplificar formas, en este caso partes del cuerpo, de tal manera que las partes de izquierda y derecha quedan simétricas. En sus esculturas representaban soberanos, dioses, funcionarios, etc. La escultura más conocida es el gobernador Gudea de Lagash, príncipe sacerdote. Es de piedra labrada y da impresión de autoridad. Los egipcios representaban en su mayoría dioses y faraones, muy rara vez demostraron la vida diaria. Estos seres eran representados de un tamaño muchísimo mayor al real para demostrar divinidad y diferencia con lo mundano. En cuanto a materiales, el preferido solía ser piedra dura, la caliza y la madera. En las esculturas más antiguas se solía utilizar colmillos de elefante. Esta es una figura de poco tamaño, de marfil, representada a un niño de la sexta dinastía, desnudo, con un dedo en la boca, la cabeza rapada y cola lateral. Esta es la figura de Horus, como niño, con un dedo en la boca y cola lateral. Esta obra fue tallada en el periodo tardío. Los micénicos adoptaron los grandes avances e innovaciones de los minoicos. Como consecuencia tenemos dos estilos muy parecidos. El ejemplo más famoso es el de la Puerta de León, que tiene un par de leones que adornan una de las entradas a Micenas. La escultura de esta época con representación de infantes es la Tríada Divina, la cual representa a dos mujeres con los pechos descubiertos, joyas y ropa cretomicénica. Las dos mujeres representan a las diosas Demeter y Perséfone y al niño dios Laco o Triptólemo. Los tres están vinculados a la agricultura y a la fertilidad de los campos. Los escultores griegos supieron trabajar con inteligencia y concentrar su tiempo y energías en cierta cantidad de problemas que se les podían presentar durante la creación de sus esculturas, lo que les permitió producir grandes cambios como pasar de la abstracción al naturalismo, de figuras simples a realistas. La escultura muestra al dios Hermes enseñando un racimo de uvas a Dionisio. Se cree que es una copia de la original de Praxíteles. El niño de la boca es una escultura datada aproximadamente en el siglo II a.C. Fue esculpida por el escultor helenístico Boeto, originalmente de bronce. Las existentes son copias romanas. Los etruscos eran un pueblo de la antigüedad, establecidos geográficamente en la Toscana, Italia. Ambos se benefició de la doble herencia artística de la escultura griega y etrusca. La escultura existió casi exclusivamente para fines religiosos y funerarios. Utilizaban piedra, aunque sus obras más famosas y representativas se realizaron de bronce, terracota y arcilla. La cabeza del muchacho es un bronce del siglo III a.C., prueba de forma fehaciente que el retrato etrusco no es simple copia del griego, sino una creación original. Extraña mezcla de serenidad y pasión, directo precedente al retrato romano. Escultura romana. Su origen data en el siglo VI a.C. Fue peculiar desde el momento en el que se originó. A continuación mencionaremos algunas de sus características. Se originó arraigándose a las tradiciones y costumbres de lo que era la escultura griega. Llegó a su pleno apogeo gracias al retrato, el que generalmente se realizaba en piedra y bronce. Se fundamenta en el naturalismo y la mayoría de sus creaciones eran anónimas. El niño de la espina o espinario, escultura romana en bronce. Escultura paleocristiana. Tiene un fin funerario y se hacen pocas representaciones exentas. La figura más común fue la del buen pastor, que aparece a partir del siglo III con el cordero sobre los hombros, con un estilo similar al romano, usando la técnica del trépano y con incrustaciones en los ojos. La escultura en relieve es muy numerosa, sobre todo en los sarcófagos. Escultura bizantina. Muy pocas piezas esculturales fueron creadas durante el periodo artístico bizantino. Se solían esculpir pequeños relieves artísticos con materiales tales como el marfil. Las talladuras de marfil que más se acostumbró a crear eran dípticos y trípticos, con temática religiosa, que representaban eventos bíblicos tales como la crucifixión de Cristo, realizados en terracota por Andrea Della. Cultura maya. Se diferenciaron por sus estilos regionales. Así, la zona central de la cultura maya se inclinó más hacia las representaciones individuales de personajes importantes o gobernantes, mientras que al norte los principales motivos esculpidos fueron esencialmente religiosos. Algunas de sus características son:
Se realizaban con materiales como piedra caliza, jade, estuco e incluso madera, cuyos motivos formaban una combinación de símbolos sobrenaturales, formas humanas y animales, destacándose los trabajos en relieve, bajo relieve y tridimensionales. Ejemplo de escultura maya. Escultura azteca. Estos grabados aztecas en relieve van desde trabajos de carácter personal en pequeña escala hasta obras monumentales que miden más de 3 metros. Ciertamente las más importantes son las esculturas aztecas que tenían motivos religiosos y formaban parte de los complejos rituales indígenas. Algunas de sus características son: las esculturas más importantes fueron hechas en piedra, aunque también usaron la madera para tallar sus obras artísticas. Los rostros en las esculturas son representados sin edad. Las figuras masculinas aparecen sentados con sus rodillas elevadas y los brazos cruzados en torno a ellas, y en cambio las femeninas se muestran de rodillas también, pero con sus manos descansando sobre estas. Este era el dios que representaba la mitología azteca, el arte, la belleza, los juegos, el baile, las canciones y las flores. Escultura inca. Al igual que la arquitectura monumental, la piedra fue el material primordial de la escultura. Hicieron igualmente estatuas y esculturas de oro y de plata de diversos tamaños. Hicieron también esculturas y tallas de madera, pero estas no fueron muy corrientes. Algunas de sus características son: representan figuras humanas, animales y vegetales. Se caracterizan también por la sobriedad y la simplificación de las formas por medio de volúmenes geométricos sencillos, tendiendo más a lo práctico y funcional que a lo formal. Cabeza inca de piedra. Se cree que es una representación del dios Viracocha. Se encuentra en el Museo de América de Madrid. En China antigua tiene un origen milenario. Sin embargo, poco se sabe de los autores de las grandes esculturas. Estas por lo general se relacionaban con la religión y los próceres, tanto verdaderos como ficticios, encontrándose en su mayoría dentro de templos budistas, taoístas o como también se manifestaban coronando los mausoleos. Una característica típica de estas esculturas es que la enfatización de las vestiduras de los personajes marcan gran diferencia con respecto a la escultura tradicional occidental. Las esculturas japonesas en su mayoría se basaban en el Buda. Las esculturas en Japón es una representación tridimensional de la imagen de un objeto mediante el grabado de la talla de madera, piedra, tierra, metal y similares. Llegó a Japón desde Tang durante el periodo temprano de Nara y fue próspero hasta finales de este mismo periodo. Una escultura famosa es la de Kasa Jisoo, que pertenece a una leyenda antigua popular acerca de niños y viajeros. En la India antigua, la escultura propició el medio idóneo para representar la imagen de dioses y semidioses, al mismo tiempo que plasmó de forma tangible sus tradiciones, creencias filosóficas y religiosas, con un medio artístico que, por ser tridimensional, permite ser apreciado desde distintos ángulos visuales, y en esta se muestran sus importantes ejemplares al plasmar elementos de su cultura en formación, tal como manifestaciones de arte, usando materiales como arenisca y piedras encontradas que nos permiten conocer su vida diaria. La escultura en la era románica está profundamente ligada a la iglesia. Estas obras servían para crear una determinada atmósfera en estas mismas. La escultura románica representa la reacción más completa frente al naturalismo clásico. Las figuras tienen una tremenda espiritualidad y la anatomía queda hacia un segundo plano, ya que los ropajes dominan al cuerpo. En cuanto a los materiales, suelen estar preparadas en piedra caliza, granito o mármol, pero también en madera o marfil. Los temas preferidos para estas esculturas son los crucificados y las vírgenes con niño. En el gótico se produce un cambio brusco en la concepción de las formas en comparación a las esculturas románicas. Mediante el concepto naturalista de la escultura gótica se pretende representar el mundo visible tal y como es. Se representa la naturaleza y por tanto desaparece el anhelo simbólico que solo por la arquitectura permanece en el arte gótico. Se produce una humanización en los gestos y actitudes de los personajes y el personaje esculpido refleja las emociones de cualquier mortal. Para el Renacimiento la escultura es variada y a menudo ejecutada a gran escala. Esta se distingue de la medieval principalmente por el realismo físico y la composición clásica del Renacimiento temprano, que fue el periodo formativo del arte renacentista. El bronce se convirtió en un material preferido por los escultores del Renacimiento, que pronto cambiaría y se creaban detalles finos como alas de ángeles, el cabello y los adornos de los trajes.
La escultura en el estilo manierista es un estilo artístico que se inicia en Italia en la tercera década del siglo XVI. En este momento se pierde lo más propio del clasicismo y la belleza clásica, proporciones, armonía, serenidad, equilibrio. Dicha tendencia es subjetiva e inestable. Los escultores de esa época se dejaron llevar por sus gustos, alejándose del verosímil, tendiendo a la irrealidad y a la abstracción. Se prefiere a la escultura sobre todo la línea o figura serpentinata, en que las figuras se disponen en un sentido helicoidal ascendente. La escultura en el estilo barroco. Esta no carecía de escultores, aunque no muchos fueran tan magníficos como los del Renacimiento. Los escultores barrocos trabajaron principalmente decorando las fachadas y edificios de la arquitectura, realizando estatuas para mostrar imágenes religiosas. Estas se utilizaban principalmente para decorar las obras arquitectónicas de este periodo, tanto interna como externamente. También se podía observar que se trabajaba con composiciones menos organizadas sin tanto orden. Estaban obsesionados con lograr imprimir movimientos a sus obras. Por ello se evitan las simetrías y se multiplican los pliegues. Se emplea el contrapuesto como técnica para dotar de movimiento a las figuras y se busca lograr contrastes lumínicos. Su temática habitual es la religión, ángeles, mártires y santos. Estos son actualmente representados en las esculturas paganas, como por ejemplo héroes y dioses. Para la elaboración de dichas esculturas se emplea el mármol y el bronce como materiales de construcción. El estilo rococó es un estilo utilizado fundamentalmente en el diseño de interiores, integrando las artes de la pintura, arquitectura y escultura, que se originó en París en el siglo XVIII, pero que pronto fue adoptado por toda Francia y posteriormente en otros países. Principalmente Alemania y Austria se caracteriza por la ligereza, elegancia y un uso exuberante de curvas y formas naturales en ornamentación. La palabra rococó se deriva de la palabra francesa rocaille, que denota el trabajo de roca en forma de cubierta, la cual se utilizó para decorar grutas artificiales. La escultura neoclásica se incluye dentro de una corriente filosófica y estética de una influyente difusión que se desarrolló entre mediados del siglo XVIII y XIX en Europa y las Américas. Como reacción contra la frivolidad del decorativo del rococó, surgió la escultura neoclásica inspirada en la antigua tradición grecorromana, adoptando principios de orden, claridad, austeridad, equilibrio, propósito. Con un fondo de moralización, los escultores neoclásicos moderaron las expresiones y los sentimientos para que las esculturas tuvieran la apariencia de austeridad y frialdad, con lo que propiciaban que las esculturas no estuvieran llenas de vida como lo fueron las renacentistas, debido al prejuicio de considerar lo clásico como una idea insuperable, que había que copiarse al pie de la letra. Dichas esculturas se realizaban en la mayoría de los casos en mármol blanco o sin policromar, debido a que se pensaba que así eran las esculturas antiguas clásicas. La escultura en el romanticismo fue un estilo artístico único que se pegó a las características del movimiento romántico de la época, el cual iba en contra de los ideales clasicistas y neoclasicistas de otros estilos artísticos. Se caracterizó por la preferencia a las emociones en sus obras, como también a los ideales individuales. Este movimiento buscó recrear nuevamente el arte que se dio en la Edad Media y es visto como una reacción del ámbito artístico de la Revolución Industrial y la Ilustración. La escultura romanticista se refería tanto al mundo humano como al mundo natural. Esta tendencia se enmarca aproximadamente a finales del siglo XVIII. La escultura y el realismo es una tendencia artística europea que se enmarca aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIX, ocupando un momento posterior a la escultura del romanticismo, escultura romántica, y es anterior a la escultura impresionista o escultura de impresionismo, aunque en realidad la producción escultórica de esta época fue dominada por los convencionalismos académicos de la escultura neoclásica. Este movimiento aspiraba a reflejar la realidad cotidiana de un modo objetivo. La burguesía revolucionaria que impulsó el movimiento romántico se convirtió en la clase social dominadora, imponiendo una nueva visión de la vida y del ser humano.